Buenas tardes a todos. Hoy, esta misma mañana, ha sido la comparecencia de la ministra de Sanidad de España en el Congreso de los Diputados. Y bueno, en ella, que ha durado más de 2 horas, es una comparecencia bastante larguita. Y bueno, todo el mundo ya se ha metido con los aspectos más puramente políticos y sociales, y de esos algunas veces habló, pero la mayor parte de las veces a lo que me voy a centrar es a los temas míos, que son los de la medicina y los de la epidemiología en este caso. Y vamos a ver que hay cosas que son bastante interesantes y bastante importantes, porque una vez más, en el mundo de la política, cuando este se cruza con el mundo de la sanidad, puede haber un montón de elementos con los cuales muchas veces se utilizan como armas arrojadizas, y al final la ciudadanía lo único que va a obtener es desconfianza y confusión, sobre todo porque no se les están explicando las cosas de una manera que la gente lo pueda comprender y tratar de hacer una aproximación a lo que en realidad son estas enfermedades de las cuales están hablando en estos días. Aunque a los migrantes que están allí en Ceuta les ocurren muchas otras cosas de salud, muchas de las cuales no han llegado a trascender porque sería inabarcable poder hacer toda la anamnesis de lo que les está pasando. La prensa sobre todo se ha centrado en 4 enfermedades, en 4 grupos de enfermedad, vamos a decir, porque hay una de ellas que es un poco una mezcla de varias cosas. Se ha hablado mucho de la sarna, se ha hablado mucho de la tuberculosis, se ha hablado de la varicela, la ministra ha comentado también la gastroenteritis. Al final de cada una os voy a comentar qué aspectos me preocupan más a mí, porque de todo lo que se desprende de esta comparecencia hay básicamente 2 cosas que a mí me preocupan bastante y que me gustaría, si mi audiencia lo está viendo, pues que se tuvieran en cuenta, y las vamos a comentar, las vamos a justificar y os voy a decir por qué yo no estoy de acuerdo en que se hagan así las cosas, aunque desde luego, obviamente yo no soy nadie para decirles lo que tienen que hacer, porque yo me dedico a epidemiología, pero en un número de cifras que para nada son las cifras que se manejan en esta situación de absoluta crisis y de absoluto descontrol. Hay muchas personas en el gobierno que no están de acuerdo en que se le llame descontrol, ni caos, ni crisis, ni nada de eso. Lo han llamado de 1000 maneras. Vosotros sabréis, y vosotros al igual que yo, habréis visto las imágenes, habréis sacado vuestras propias conclusiones. A lo largo de este vídeo me voy a referir a ello como una crisis humanitaria, ¿vale? Por no llamarlo como realmente lo que pienso que es esa palabra. Y de verdad que a veces tengo angustia en decir estas cosas, porque sé que a lo mejor esto al algoritmo esto no le va a gustar, lo va a interpretar como que no es un contenido apropiado para el tipo de contenido que se suele hacer en mi canal, pero tengo que decirlo porque estas cosas, como se dejen pasar a su libre albedrío o se haga el plan que se tiene, probablemente él no va a acabar bien. Y ya estamos viendo imágenes todo el tiempo de, sobre todo, a priori lo que más me preocupa ya es lo de Ceuta, porque va a llegar un día en el que ya esa pobre gente ya no pueda más, ya están agotando su paciencia. Y cuando un pueblo ya está agotado, es que no va a responder. Y cualquier cosa que tú les digas desde el gobierno central, ellos lo van a interpretar automáticamente como os estáis riendo de nosotros. Ya lo hemos comentado en muchos vídeos de hace varios años, a los cuales no me gustaría tener que volver, en aquellos vídeos en los que comentábamos las cosas que iban pasando en pandemia y que eran un poco como terapéuticos para mí, porque yo tenía que contar a alguien lo que estábamos viviendo. Pues no me gustaría tener que volver a lo mismo, y mucho me da que esta pobre gente va a tener que enfrentarse a un montón de situaciones con enfermedades y también con su propia salud mental, frente a lo que no están preparados. Ahora va a llegar la vuelta al cole y van a tener un montón de problemas si nadie hace nada. Así que yo espero que algunos vuelvan de sus vacaciones como hubiera correspondido, pero amigo, es que ya es tarde, ya el daño ya está muy hecho, está muy asentado el daño, y a esa gente no va a bastar con pedirles disculpas. Dicho esto, bueno, la primera enfermedad a la que vamos a hacer referencia en este vídeo va a ser el caso de la varicela. La ministra en la comparecencia ha afirmado que únicamente se ha encontrado un caso, pero no nos han dicho la edad que tiene este caso. Yo asumo que será probablemente un adulto joven, como es el perfil epidemiológico de lo que ha entrado. Y bueno, pues en el adulto vosotros ya sabéis que la varicela es una enfermedad vírica que cuando nosotros la cogíamos cuando éramos niños, teníamos se contagia por contacto con las personas, por aire, y teníamos pues esa erupción, ese exantema papulobesiculoso con esas ampollitas tan pequeñitas y que picaban tanto, y que da por lo demás un cuadro pseudogripal. Se parece mucho pues eso a una gripe muy fuerte, da malestar, pero en el niño no es lo mismo que en el adulto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú como ministra das a la gente la idea de que una enfermedad, por el hecho de estar más en un país, hablar de que ese país tiene problemas, es racista, es xenófobo y todo eso, bien, señora ministra, es que el problema es que por algo existe la medicina tropical, por algo existe la salud pública y la medicina preventiva y las enfermedades emergentes focalizadas en países en vías de desarrollo. Precisamente esto existe porque lo que no podemos negar es que en países donde la vacunación es desconocida, yo no conozco el estatus vacunal de esa persona que está ingresada por varicela, no conozco cuáles son sus antecedentes, espero que no esté como para ir a la UCI, no creo, pero
tenéis que pensar que cuando se habla de enfermedades es muy importante que no les pongamos la etiqueta de en este país sí, en este país no. Mira, varicela, claro que hay en España. Yo tengo seres queridos que han tenido varicela de adultos porque por una circunstancia personal no adquirieron inmunidad suficiente cuando eran niños. En general vamos a decir que una persona que a día de hoy sea adulta la habrá pasado cuando eran niños. Pero es que de esas personas que han entrado yo no lo puedo saber, es que es imposible. Es que han venido con lo opuesto y con menos de lo opuesto y están como para que te digan cuántas vacunas tienen de cada cosa. Problema. La ministra ya ha indicado en esta comparecencia que se han comprado diferentes lotes vacunales. También ha hecho referencia a difteria, tétanos, tosferina, a la DTP, y ha hecho referencia a sarampión, rubeola, parotiditis, que compone la triple vírica, y varias más. También ha comentado sobre la de la varicela, pero claro, a ver, tú necesitas para estas vacunas, se recomienda en el caso de la triple vírica, tú puedes darles la primera dosis a los que pilles por ahí, tú les vas a intentar explicar, porque esto hay que explicarlo. Necesitas acudir en varias ocasiones a vacunarte. En el caso de la triple vírica, en un adulto sano, vamos a asumir que son adultos sanos por lo demás, necesitas vacunarlos 2 veces, ¿vale? A la persona que está enferma de varicela, la vacunación no es eso lo que le hace falta en este momento. En este momento lo que le hace falta es un tratamiento de soporte, entonces ese caso lo vamos a dejar aparte. Pero al resto de la población que tú no conoces su estatus vacunal, tú la tienes que vacunar en 2 ocasiones idealmente. La primera, bueno, pero la segunda, ¿no se les ha ocurrido pensar a ver cómo van a reclutar a toda esa gente para la segunda dosis? Por eso yo pienso que un reclutamiento tan masivo y sin esa planificación, lo de las vacunas no me parece la medida más eficaz. Si fuera una sola cosa de estas de decir, mira, te vacuno y chimpún, y fuera. Ahora hablaremos de la sarna, porque en el caso de la sarna la estrategia que tienen más o menos en mente va por ahí. La estrategia que tienen es de no hacer el tratamiento mediante la crema de permetrina, porque para eso necesitarías, es más engorroso, yo creo que eso no les conviene para nada en este momento. Con la sarna tenemos más experiencia, la verdad. Yo he visto muchos más casos de sarna en la comunidad, sobre todo en centros de internamiento, en prisiones, en centros institucionalizados, residencias de mayores, etcétera. Pues este tipo de sitios existe la sarna, con ella tenemos experiencia. Lo que pasa es que una vez más sigo pensando que no me cuadran los números y no sé cómo demonios se las van a ingeniar. La estrategia de tratamiento que van a necesitar ahora en el caso de la sarna, que os digo, es ivermectina, que se toma por vía oral. Pero en este caso se prefiere este tratamiento porque para la población que lo va a recibir es menos engorroso. Me sigue pareciendo que va a ser muy difícil que la gente acate este tipo de medidas. Explicarles esto a mí me parece una tarea titánica. Yo no sé quién se lo va a explicar de, oye, mira, te tienes que tomar esto, preferiblemente te lo tienes que tomar en ayunas, todo esto, recuerda lavar tu ropa. O sea, está esa gente como para lavar la ropa a 60 grados, en lo de la bolsa cerrada, todas las medidas que nosotros hacemos y que ya nos cuesta hacer cuando tenemos un brote de sarna en nuestras propias comunidades, pues decírselo a ellos, como comprenderéis, pues no se antoja fácil. A mí me parece que con esta enfermedad en concreto el control epidemiológico es muy dificultoso y veremos más casos. Yo no sé hasta dónde van a poder llegar, sinceramente. A mí lo que me preocupa es en el caso de los militares que contrajeron la sarna, pues que no se les hubiera podido conceder ni siquiera, no te digo los 15 días del periodo de incubación del huevo y de lo que sería la larva del Sarcoptes scabiei, el ácaro que produce la sarna. No te digo los 15 días, tío, pero 2-3 días para poder aplicarse el tratamiento y que las lesiones se fuesen haciendo menos pruriginosas, que picaran menos. Por 3 días no se les iba a hundir el mundo. Sé que es una crisis, pero no se iba a hundir el mundo. Se están haciendo muchas cosas que, como os digo, a la gente que estamos metidos en estas cosas, pues algunas nos parece que tienen sentido, pero no nos cuadran los números, no nos cuadra tampoco la dotación material, ni mucho menos la dotación de recursos humanos. Como os digo, es que estoy reviviendo cosas de cuando pandemia y es una de las cosas más tristes que haría tener que revivir. En el caso de la gastroenteritis sí que ha habido más casos. Esta me preocupa particularmente pues, porque el control de lo que es la limpieza de esas aguas, pues, como veréis, pues se antoja imposible. Las condiciones en las que han estado esas personas han sido, pues eso, lo que habéis visto en las noticias. Ahí, pues el Escherichia coli enteroinvasivo, que es la cepa que ha producido este brote. La ministra se ha referido a 60 personas. Lógicamente, esto es lo que se sabe, pero habrá muchísimas más. Incluso habrá enfermedad subclínica, pero la gastroenteritis aguda a estas personas se las puede llevar por delante simplemente por la propia deshidratación que están experimentando. Yo no sé qué aguas habrán podido beber. Bastante tiene esa gente con lo puesto como para encima acatar ahora un tratamiento de lo que van a comer. Bastante tienen, yo no sé cómo podrán estar comiendo esas pobres personas. Y bueno, esto por aire no se va a contagiar, esta no es una transmisión aérea ni por gotas, bueno, gotas, entendedme, gotas respiratorias no, pero sí que se puede por alimentos compartidos y sobre todo por aguas contaminadas, que es al fin y al cabo lo que ha provocado que la enteroinvasiva estuviera allí.
La ministra todo el rato hace énfasis en que esto, el enteroinvasivo, lo adquirieron cuando ya estaban aquí en condiciones de hacinamiento, en condiciones de consumo de aguas no tratadas, pero es que, a ver, ministra, es que esto también ocurre en el propio Marruecos y ocurre en todos estos países, porque allí en Marruecos también hay muchos sitios donde las aguas no están tratadas. Hay que acordarnos de lo que pasó con las fresas que venían de allí, que tenían viriones de hepatitis A, que también es una enfermedad que se transmite por la vía fecal-oral, ¿vale? Esta sí que la habéis conocido más, la gente que estáis metidos un poco en medicina preventiva, salud pública. Esta alerta fue muy llamativa porque la hepatitis A en nuestro medio, con los medios que tenemos, no debería estar presente, pero es que en estos países los controles que se hacen a las aguas y los controles que se hacen a los vegetales consumidos, por ejemplo, pues no son los mismos. Que soy horrible y soy racista y soy xenófoba y soy de la extrema derecha por decir esto, pues mira, pues es que esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo aprendí cuando leía los libros, y los libros que usted ha leído, señora ministra, son los mismos que yo. La única diferencia entre usted y yo son unos pocos años, y que usted es anestesista y yo soy de medicina laboral. Esa es la diferencia. Bueno, y que usted es ministra y yo no soy nadie. Pero entiéndeme, o sea, las enfermedades no entienden de si una raza, de si un grupo humano, de si no sé qué. Yo no quiero decir estas cosas para crearles un estigma a nadie. Cuando tú estás en epidemiología no puede haber estigmas, no puede. Hay muchas enfermedades que la gente las tiene que asumir y les han tocado. Es como si yo estigmatizase a la gente que padece la tuberculosis, porque todos, y lo señalaría con el dedo, de tú has estado en esas condiciones y has estado en tal o cual país seguro y tú eres... No, es que las cosas no funcionan así. Mirad, hay muchos sanitarios que tienen infección latente tuberculosa y cada año en salud laboral se les hace el mantús en los reconocimientos médicos y se les propone si son para tratar, si no son para tratar la infección latente tuberculosa. Y no hay nada de malo en ello, no se le pone el estigma a nadie. Y me parece muy triste que a la gente que no sabe a lo mejor en qué consisten estas enfermedades, da la imagen de que por tenerles cierto miedo, cierto respeto, porque yo temo a la tuberculosis, temo a la varicela, temo a la gastroenteritis por un Escherichia coli enteroinvasivo, y también temo, aunque menos, temo a la sarna, porque enfrentarse a estas 4 enfermedades es un engorro desde el punto de vista sanitario, porque son muy costosas de afrontar. Sobre todo por eso, es porque tienes que estar pendiente, tienes que estar cuidando de tu paciente todo el rato, porque la gente tiene que asumir un compromiso. Y tratar de explicar todo esto a las personas es muy complicado, más aún cuando hay esas barreras de idiomas, pero cuando tú hablas con los pacientes, al final, quien quiera hacerte caso te hará caso, y quien quiera pasárselo por el forro, pues al final se irá sin el tratamiento, vale, eso ya lo sabemos, pero esto tiene un precio, ¿y quién lo va a pagar? Pues lo vamos a pagar a medias entre ustedes y yo, y la pobre gente de Ceuta, que va a ver cómo estas enfermedades tienen un pico. No sabemos si sería exponencial, pero van a tener un rebrote muy fuerte, sobre todo de las 4. Pues me lo estuvieron preguntando el otro día, que cuál de las 4 me preocupaba más. Honestamente yo te diría que en casos concretos me preocupa mucho la varicela por el tema de un adulto, porque un adulto asumimos que está inmunizado, pero si es un inmunodeprimido, mal. Esto no se lo deseo a nadie. Puede ocasionar una situación de UCI. Algunos ya habréis conocido adultos que han tenido la varicela y puedes acabar en la UCI. Y a mí, epidemiológicamente, de las 4, la que más me preocupa es la tuberculosis, porque no sabemos cuántas personas de todos esos mantús positivos se pueden reactivar por circunstancias estando ya en España, porque probablemente, mirad, la ministra ha dicho que muchas de esas personas que han dado positivo en el mantús que se les ha realizado, no sé a cuántas personas se les ha realizado el mantús, creo que lo ha dicho en la comparecencia, pero no me acuerdo del número, lo podéis ver en el enlace de la comparecencia que os voy a dejar. Creo que hace referencia a que había una altísima tasa de mantúses positivos en toda esta población, y esto puede ocurrir lógicamente por 2 razones, ¿vale? A las personas que hayan nacido antes de 1970 asumimos que a lo mejor han estado vacunadas con el bacilo de Calmette-Guerin, el BCG, que la ministra lo ha mencionado. Mira, tal vez en este punto es en el único en el que coincido completamente con lo que ha podido decir la ministra, porque sí que es verdad que en Marruecos se sigue utilizando esta vacuna, se les vacuna con BCG, pero claro, nos queda la duda razonable de si realmente han podido estar expuestos al bacilo de la tuberculosis en algún momento de su vida. ¿Que esto puede pasar en España? Por supuesto. Si con la tuberculosis experiencia tenemos. Si es que esto la he visto yo todos los años de mi ejercicio profesional, yo la he visto. Pero evidentemente no en estos números. España no tiene estos números de tuberculosis. Y vosotros, si estáis en el mundo hospitalario, cuando hay un caso de tuberculosis, ¿qué es lo que vosotros hacéis? Pues declararlo. Inmediatamente, ¿qué es lo que hacéis? Declararlo a salud pública. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de declaración obligatoria. Os voy a poner aquí cómo se tienen que hacer estas declaraciones en el caso de que os las encontréis en la población. Mirad, los niños, sobre todo los que hayan venido que sean de menos edad, son los que más riesgo tienen de convertirse
cuando tienen un mantus positivo, de hacer una conversión a una tuberculosis activa. Aparte de personas inmunodeprimidas o que estuvieran siguiendo algún tratamiento que les estuviera comprometiendo sus defensas, claro. Pero vosotros ya sabéis que el tratamiento de la infección latente tuberculosa se antoja muy difícil porque tú vas a tener que estar pendiente de esa gente durante muchísimo tiempo, son meses. Mira, os dejo aquí la tabla de lo que suele durar ese tratamiento. Mirad, los medicamentos que se utilizan para tratar la infección latente tuberculosa, bueno, ya conocéis la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, todos ellos son unos fármacos con muchos efectos secundarios y que además tienen, digamos, una baja tolerabilidad o baja adherencia, vamos a decir, y en estas condiciones la adherencia se presume que va a ser muy baja, no van a conseguir el efecto deseado si las cosas siguen así. Además, tristemente tengo mis dudas de que en su país de origen alguien vaya a tomar las riendas de seguirles el tratamiento, porque ya os digo yo que es que eso no va a pasar. Y con este tratamiento, igual que los otros, o de estar diciéndoles, oye, mira, es que te toca tomarte esto todos los días, o sea, bastante creo que tiene esa gente simplemente con llevarse algo de comida a la boca y están como para pensar en eso. Yo no sé a dónde va esto, creo que se requiere un nivel superior, digamos, de bienestar como para poder acatar estas condiciones y lógicamente no vas a poder ingresarlos a todos y estar ahí pendiente como si fueras el guarda de una prisión, indicándoles a todos que se tomen sus pastillas todos los días, porque el problema que tiene la tuberculosis, como os digo, la infección latente tuberculosa que se ha encontrado en muchas personas, es quién se va a hacer cargo del seguimiento de todas estas personas tanto tiempo. En el caso de los médicos del Ingesa, que son los que trabajan en Ceuta y Melilla, junto con los refuerzos, ellos saben ahora mismo las alertas epidemiológicas que tienen. Ha deslizado la ministra que van a vacunar también para sarampión, con aquello de la triple vírica, no lo sé, no ha hecho referencia a que haya ningún caso de sarampión detectado hasta el momento, por lo tanto seguiremos expectantes a ver si nos cuentan algo sobre esto, porque el sarampión también es una enfermedad que en el adulto puede ser devastadora, bueno, en el niño lógicamente también. Os voy a dejar también un poquito de textos para que recordéis los mecanismos de transmisión a los que les pueda interesar más esta vertiente, los mecanismos de transmisión de todas estas enfermedades. Y de momento esto es lo que os puedo contar, quedarnos eso con esas dos ideas. Lo primero, que no busquen confundiros porque las enfermedades que estamos hablando, yo honestamente cuando las trato no tengo ninguna gana de estigmatizar a nadie, pero hay que ser consecuentes con las cosas y hay que darnos cuenta de que hay países que las cosas las hacen muy bien, hay países que las cosas las hacen muy mal teniendo medios, hay países que simplemente no tienen medios ni tienen intención y hay países que tienen mucha intención de hacer las cosas bien y medios no tienen. Y a mí, de verdad, honestamente me hubiera dado igual muchas cosas. Yo cuando trato al paciente, pues creedme que los médicos que están allí lo que menos están viendo es pues si ese paciente lleva papeles y no lleva papeles, pero a mí lo que me preocupa es que se vuelva a usar esto como siempre, como un arma arrojadiza para que nos las tiremos unos a otros, usando la enfermedad, una enfermedad poco comprendida por la población, para que se utilice como siempre como un arma arrojadiza. ¡Hala, venga, es que eres un racista y eres una mierda de persona por pensar esto, porque es que tú acaso no les ayudarías! Hombre, pues claro que la gente quiere ayudar, pero ese pueblo tiene unos límites, ese hospital no es infinito, es un hospital para un municipio, que es una ciudad autónoma que tiene, para los que no seáis de España, tiene en torno a 80.000 habitantes, que es una ciudad que es grande pero no es inmensa, ¿vale? Y los sanitarios que tiene no son infinitos, los recursos que hay no son infinitos, y en el mundo ideal, pues claro que estaría muy bien vacunar a todo el mundo y que todo fuera de color de rosa, pues como lo que decíamos en pandemia, pues claro que sería el mundo ideal, pero es que esas condiciones no existen en ninguna parte. A ver qué hacemos para la segunda dosis. Muy bonito, ¿les vas a vacunar de la primera o les vas a ofrecer la primera dosis de ivermectina para los que sean sospechosos de escabiosis? ¿Y después qué? ¿Después qué? Si no sabes dónde van a estar. Si es que el problema es que de muchos de ellos no se conoce ni su nombre. Así no podemos hacer ninguna política sanitaria. Y las cosas, cuando se hacen con un orden y cuando se hacen con un mínimo de garantías de que la persona se va a comprometer al tratamiento, pues bueno, pues yo te puedo aceptar. Pero lo que ha pasado es de todo menos orden, es de todo menos coherente. Y no me quiero meter en estos temas porque luego al final de verdad que me va a costar recuperarme de no lo sé, a lo mejor de verdad lo siento mucho si estoy diciendo una cosa que sea horrible y sea un sacrilegio, pero esto es lo que yo pienso a nivel de la política sanitaria que se está llevando en estos momentos. Y hay muchas otras cosas que habrá que decidir sobre la mesa, qué se hace, cómo se hace y a quién se ingresa y a quién no se ingresa. Pero es que como hay tantos brotes epidemiológicos de los que están hablando, que a lo mejor no requieren un ingreso, pero requieren que tú estés pendiente y que sepas a quién has atendido, que tengas un mínimo orden. Y no se puede vivir eternamente de la buena voluntad de los sanitarios. Esa gente debe de estar agotada. Y encima con los desplantes constantemente por parte de las autoridades estatales, porque en el gobierno de Ceuta pues sí que tienen cierto respaldo, claro, pero es que lo que está pasando desde el gobierno central es, una vez más, como ha vuelto a ocurrir, es si no veo, no existe. No existe. Estas son las 4 enfermedades de las que te hablo.
Estos son los textos que te voy a dejar para que puedas informarte sobre ello, y también te dejo el enlace de la comparecencia de la ministra, porque seguro que desde tu punto de vista de otra especialidad médica podrás entender muchas cosas, podrás extraer algunas conclusiones que es que da para 2 horas y media, han sido como 2 horas 45. Y se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de gestión, de cosas muy complejas. No sé, yo cuando me he dedicado a esas cosas, el problema es eso, es que es sencillamente por cifras. Con un número reducido nosotros trabajamos. El problema es que eso es inabarcable, eso es imposible. Y mucho me temo que algunas de las medidas que se están proponiendo, yo no quisiera pecar de esto, pero va a ser tirar el dinero. Y el dinero es de todos y no es infinito. Igual que la paciencia de la gente de Ceuta, igual que la paciencia de nuestros compatriotas. Y ahí lo dejo. Siento que esto sea las conclusiones del día de hoy, pero esto es lo que hemos escuchado. Habrá más comparecencias, estamos pendientes de este tipo de noticias todos los días. Y todo lo que pueda ser de interés para la salud pública, aquí os lo trataré de poner. Algunas cosas son más fáciles, otras son más difíciles. Bueno, lo vemos un poco todo. Y como siempre, os mando un cariñoso saludo a todos los países desde los que me veáis. Y sobre todo con mucho cariño para los compatriotas de Ceuta, que tenéis todo mi apoyo. Ya hemos firmado el manifiesto, espero que también vosotros podáis firmarlo si me estáis viendo, si no lo habéis hecho ya, el manifiesto de apoyo para el pueblo de Ceuta. En cuanto me entere de alguna canalización de ayudas oficiales, si me entero de algún canal oficial que no sea conocido ya, pues lo voy a poner en las publicaciones. Y espero que muy pronto podamos volver a vernos en otro vídeo comentando sobre enfermedades, sobre aquellos aspectos más particulares. Trataré de no meterme demasiado en la política porque si no me voy a morder la lengua y me voy a envenenar, porque algunas cosas que están pasando ya pasan de castaño oscuro, como vosotros ya sabéis, pero no quiero amargarme la vida ni amargarosla a vosotros. Pasan cosas todos los días y pasan cosas que a veces son muy preocupantes y que afectan mucho a la salud mental de las personas. Y sobre todo me preocupa, como siempre os digo, la salud mental de esa ciudad autónoma que tenemos ahí abajo, y que es ahora cuando está pasando por algo y que tenemos que dar el callo todos para poderlos apoyar. Yo lo intentaré hacer desde el punto de vista sanitario, pero por supuesto también necesitan otro tipo de contribuciones, y sobre todo lo que necesitan es saber que el resto de la gente nos acordamos de ellos. Y con esto ya me despido de vosotros, nos vemos al siguiente vídeo, cuidaros mucho por favor y hasta la próxima. Chao.